Una vez más, aquí estamos como cada domingo llevando esta serie llamada Las aflicciones de la Biblia. Hoy toca el tema número 12, de la cual vamos a hablar sobre la aflicción de Pablo. Y voy a pedir, por favor, que incline su rostro y hagamos una oración. Amén. Oremos. Padre Santo y Dios de mi salvación, gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias por lo que vivimos en la alabanza, Señor. Gracias por tu ministración, Señor, porque tú eres bueno, porque tú preparas los corazones. Hoy ya es tiempo de la palabra, Señor. De igual manera, esperamos que tú te manifiestes, Señor, no el predicador, Padre, sino tu Santo Espíritu, llevando palabra a cada alma, a cada corazón aquí necesitado de ti, Señor. A esos corazones pobres de espíritu, Señor, que doblegan su orgullo y te buscan a ti, Señor. Oramos porque esta palabra sea sembrada, Señor. Y oro, Señor, por mi vida, Padre Eterno, porque sea usted guiándome, Señor. Como se decía antes, Señor, y no me cansaré de decirlo, que tu Espíritu Santo no solamente esté en mí, sino sobre de mí, Señor, ayudándome a hacer eso que usted quiera, Padre. Yo entrego mi vida a usted, Señor, para que sea usted hablando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Vayamos directamente a la palabra de Dios, hermanos, 2 Corintios 12, 7 al 10. Vamos a hablar sobre la aflicción de Pablo, las aflicciones del Pablo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pues, ¿quién era Pablo, hermanos? Fue conocido primeramente como Saulo de Tarso, ¿verdad? Un hombre muy religioso, muy dedicado a las cosas de Dios, que desde pequeño fue instruido, fue buscando, creciendo en conocimiento, ¿verdad? Hasta llegar a ser un representante significativo entre los fariseos. Tuvo los mejores maestros, a Gamaliel. De joven, Saulo, según él, haciendo las cosas bien, en un amor celoso por la palabra de Dios, por Dios, él empezó a perseguir a los cristianos. Él presenció el apedramiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y desde entonces comenzó en su celo a maltratar, a perseguir a todo aquel que creía que Jesús era el Señor, recordando que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, o del Espíritu Santo, mejor dicho, leemos la historia de la conversión de este Saulo, de este hombre celoso de Dios. Él había perseguido a la iglesia con gran crueldad y dedicación. Sin embargo, su encuentro con Jesús lo transformó de tal forma, de tal manera que Saulo llegó a ser un gran misionero de Cristo y plantador de iglesias. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, pues Dios lo llamó para dar a conocer su nombre en todas las naciones. Él llevó el evangelio de Cristo a todos con más dedicación que la que habían tenido antes al perseguir. Es más, él con más dedicación, con más amor, con más ímpetu, ahora llevaba el evangelio de Cristo que anteriormente, cuando él era un fariseo, predicara de Dios. Él animó a creyentes judíos también y alcanzó a gente de diferentes naciones con el mensaje de salvación. Pablo tuvo demasiadas aflicciones y él mismo cuenta, describe qué tipo de aflicciones
Él tenía en 2 Corintios 11:25 dice en adelante, si quieren no lo busque, pero él la nota, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Todo este tipo de aflicciones Pablo pasaba en su caminar como cristiano, como predicador, como siervo de Cristo. Siempre tuvo aflicción, pero hubo una en especial, de la cual, según la palabra de Dios nos dice, no le fue quitada esa aflicción, ese dolor, la cual vamos a estar viendo más adelante. Hoy vamos a ver por la misericordia de Dios que las aflicciones que Pablo padeció o lo que nosotros podríamos padecer tienen un porqué. Tienen un porqué las aflicciones. Y vamos a aprender que en ese porqué nosotros debemos de gloriarnos en las aflicciones, en nuestras debilidades, darle la gloria a Dios. Y por último, nos vamos a dar cuenta que cuando conocemos el porqué de la aflicción y damos gloria, esas aflicciones nos hacen fuertes, nos hacen seguir viviendo, seguir buscando de Dios en nuestro caminar. Hermanos, es mi oración que podamos entender que las aflicciones que enfrentamos, así sea el mismo enemigo enfrente de ti, Él no tiene el control, Él no tiene el propósito, es propósito de Dios en nuestras vidas. Dejemos de echarle la culpa al enemigo porque el Señor tiene algo para nosotros a través de esa aflicción. Y eso es lo que hoy, primero el Señor, deseo, hermanos, transmitir. Amén. Así que vayamos a empezar. Vayamos a 2 Corintios 12:7. El porqué de las aflicciones, ¿verdad? Mire, si usted se siente especial, hermano, si yo me siento especial porque tengo padecimientos, sufrimientos, enfermedades, no lo somos, ¿eh? Todos, tanto gentiles como paganos, tanto cristianos como no cristianos, todos sufrimos, déjeme decirle. Alguien dijo que el cristianismo era la escuela de la universidad, y es cierto, porque aprendemos de ello. Pero el mundo está lleno de sufrimiento. Mis vecinos sufren. Mi familia que no conoce a Dios sufre. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos algo especial. Tenemos un porqué de esa aflicción, un porqué de ese sufrimiento. Pablo decía: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo reconoce su condición, hermanos. Pablo realmente sabía qué es lo que en su vida no le agradaba a Dios, como cada uno de nosotros sabemos en nuestro interior. Pablo sí fue predicador, sí fue, ahora sí que se le podría llamar un superapóstol en el buen sentido de la palabra, pero Pablo tenía cosas guardadas. No hay hombre perfecto, hermano, que no peque. No hay hombre perfecto que no haya sentido orgullo alguna vez. Solamente Cristo, el Señor y dador de vida. De ahí en fuera, ni el Papa, hermano. Nadie. Recordemos que Pablo
tuvo muchos estudios, muchos logros, muchos títulos. Era alguien realmente de quien reconocerle, de recibir reconocimiento donde quiera que él fuera. Y seguramente por ello él que podría llegar a sentir un orgullo de sus logros, ¿no es cierto? Un orgullo de sus logros, de lo que él logró. Porque lo que anteriormente buscó antes de estar en Cristo, esto es importante, antes de estar en Cristo, lo que él buscó es vanagloria, es orgullo. Y eso es lo que Pablo tenía en su corazón. Ahora, recordando el contexto de este pasaje que acabamos de leer de Romanos 12, Pablo había mencionado a los corintios algunas cosas sobrenaturales que había vivido, experiencias extraordinarias que tal vez jamás se vuelva a repetir. Y para que el orgullo de Pablo, acordándonos que anteriormente, cuando él era un fariseo, pues tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Pablo, para que ese orgullo que Pablo tenía no saliera a flote, el Señor puso en su vida una aflicción, hermanos, para mantenerle a raya, hacer un ancla en su vida. Pablo utiliza que este aguijón fue puesto para no exaltarse desmedidamente. Y esta palabra del original tiene su sentido en exaltarse sobre todos, es decir, levantarse a sí mismo sobre los demás, es decir, ver hacia abajo a todos. Porque a lo mejor nos creemos superior a todos. Y sabe, yo así he conocido ya en el Evangelio a varias personas que así viven, viendo abajo a los demás. Yo cuando vine a los pies del Señor pensaba ver puras personas humildes, pero no, miraba personas intelectuales, profesionales, mirando hacia abajo. Eso sí, conociendo mucho la palabra. Tenían un orgullo porque retenían mucho la palabra. Pero eso no era garantía de nada. No. Yo recuerdo una persona, hermanos, que verso que usted quisiera, hermano, ¿dónde habla de que Jesús lavó los pies? El verso lo decía. Y desgraciadamente eso no lo hizo cristiano, hermanos. Cayó en drogas y pues bueno, ¿verdad? El orgullo de querer hacer lo que uno quiere. Y Pablo, como lo digo, era una persona y también tenía sus cosas. Podría ser que pecara de orgulloso, ¿verdad? Que se controlara tal vez. Pero ¿por qué dice eso, hermano? Si la Biblia no dice que haya actuado mal. Porque sé que es hombre, fue hombre. Y en este mundo no hay ni hubo persona que respire y que no peque, que camine y no peque. Todos pecamos. Y Pablo sabía que esa era su naturaleza, el pecar, el sentirse orgulloso. Vayamos a Romanos 7, 21 al 25. Mire lo que Pablo sabía que había en su vida. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. Aunque yo quiera hacer el bien, el mal está en mí, mi orgullo está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, hablo y digo que amo a Jesús, predico su palabra, instruyo a los demás. Pero el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, la maldad de su corazón, su orgullo, su deseo. Y luego dice Pablo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
porque sabía que actuaba de una manera que no tenía que vivir, que a veces lo que predicaba no iba acorde con lo que él hacía. Y así nosotros. Mas sin embargo, él reconoce que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Dice en el 25, gracias doy a Dios que por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, él quiere hacer el bien, ¿verdad? No significa que se la lleve pecando, que se la llevó pecando, no. De vez en cuando, hermano, se le salía uno por ahí. Por más que Pablo oraba, por más que Pablo estudiara la palabra, de vez en cuando esta naturaleza caída, ese orgullo, salía a flote. Pablo fundió iglesias, instruyó a discípulos, también hizo milagros, era un muy buen predicador. Pero con estos versos nos deja expuesto que había maldad en él, que había pecado. Y ese pecado traía aflicción, obviamente, tanto a él como a las personas a su alrededor. Ahí lo miramos cuando dice miserable de mí, porque siente una aflicción en su corazón por fallarle a Dios. Ahora si miramos más atrás, en 2 Corintios 11, no voy a ir, simplemente voy a hablar. Vamos a ver qué estaba pasando antes del que el Señor dijera, antes de que Pablo dijera en lo que ya estamos estudiando en el capítulo 12. Mire, en el capítulo 11 de esta carta, vemos a Pablo, hablando celosamente en contra de algunos autollamados apóstoles. Y él empieza a hablar de algunas aflicciones que sufrió sirviendo a Dios y termina hasta el capítulo 12, contando sus experiencias sobrenaturales divinas, las cuales fueron visitar el tercer cielo y al paraíso. Si bien Pablo nunca muestra su orgullo en todo esto que él dice, porque su énfasis es exaltar a Cristo, pero como ya vimos que en él había esa maldad, yo reflexionaba en mí que Pablo, al decir estas palabras en contra de estos autoproclamados apóstoles, algo había en su corazón también. Pero eso no se escribe, eso lo sabemos por cómo es el hombre, cómo somos. Porque de vez en cuando esa naturaleza dominaba a Pablo. Hoy en la actualidad, hermanos, lo de los superapóstoles no ha cambiado. Todo sigue igual. Hoy en las iglesias, desgraciadamente, se mide el avivamiento según el número de experiencias sobrenaturales. Hoy en las iglesias se considera apóstol a personas que tumban gente cuando ora. Hoy se dice siervo del Señor como un título que te hace ver más grande que lo demás, más orgulloso, sin tener la más mínima idea de lo que es un siervo realmente, un esclavo, alguien que no tiene voluntad, alguien que no tiene orgullo. Hoy podemos nosotros, con orgullo, hablar en contra de estas iglesias desmedidamente, contra estas iglesias, hablando palabras que ofenden, burlándolos de los hermanitos, mirándolos como inferiores, menospreciando y arremetiendo en contra de ellos con todo el peso del evangelio, diciendo yo orgullosamente que estoy en una iglesia de sana doctrina, diciendo que yo conozco lo que la palabra de Dios dice, y en la palabra de Dios no dice que tengas que tumbar. Ya estamos arremetiendo, tal vez tengamos un vecino que es cristiano, que va a otro tipo de iglesia donde se manifiestan estas cosas. Ya estamos arremetiendo con orgullo, ahí estamos hostigando con orgullo. Porque si eso pudo haberle pasado a Pablo, el tener ese orgullo, ¿qué podemos esperar, hermanos, de nosotros? Si Pablo oraba todos los días, día, noche, 3, 4, 5 veces al día, ¿qué podemos esperar de nosotros? Que guardamos la oración para el final del día y nos estamos durmiendo. ¿Usted cree que pueda haber un orgullo en nosotros? ¿Que pueda haber algo en nuestras vidas que nos aleje de Dios?
Podemos, al igual que el Pablo, levantar muchas misiones, muchas iglesias, podemos predicar o podemos servir a Dios, pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Acaso es el orgullo para que se vea que servimos, para que se vea que toco en la alabanza, para que se vea que ministro en los medios, para que se vea que soy el jefe de los sugieres, que soy el pastor, que soy el administrador, que soy el encargado de varones? ¿Por qué sirves, hermano? ¿Por amor a Dios o por orgullo? Ahora, ¿no necesitamos tener algún servicio en algún ministerio para sentirnos orgullosos? Basta con querer hacer lo que nosotros queramos en nuestras vidas sin tomar en cuenta a la palabra de Dios. Venimos a la iglesia, adoramos a Dios, recibimos su palabra, salimos de la iglesia con el rostro de ángel, pero afuera somos demonios, porque no aplicamos esa palabra en nuestras vidas. Eso es ser orgullo. No dejar que la palabra de Dios destroce nuestro corazón y se vea reflejada con nuestras vidas. Eso es orgullo. Pero eso sí, como conocemos sana doctrina, nos creemos instructores de indoctos. Disciplinamos a los demás, pero no nos disciplinamos. ¿Por qué? Por orgullosos. Por eso. ¿Recuerda cuando se nos llevó la serie de los sábados de la iglesia que sabe adorar? Cuando el pastor habló sobre Abraham e Isaac. ¿Recuerda? Isaac era el único hijo de Abraham y Dios se lo pidió. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Comentaba el pastor que llegó un momento en que Isaac dejó de solo ser su hijo, sino que se convirtió en un ídolo, ¿verdad? Y nos llamaba a que teníamos que dejar esos ídolos nosotros, ¿verdad? Para entregárselos a Dios para adorarle. Cuando nosotros, hermanos, no queremos soltar ese ídolo, no hablo solo de un hijo, hablo de eso que te gusta hacer, de eso que hay en tu corazón, de esos planes que tú has hecho sin consultar a Dios. Voy a dejar a mi esposa porque no cometí adulterio, la voy a dejar. Eso de que, mi esposa nomás no, la voy a disciplinar, la voy a regañar, no, la voy a acusar, no. ¿Y cómo está sirviendo así, no? Ese pecado de que, mis hijos no se aguantan, ¿verdad? Debemos de entregar ese orgullo al Señor, hermanos. Debemos de entregar ese pecado que tenemos atesorado en nuestro corazón. Hablando específicamente del orgullo, porque orgullo es hacer lo que nosotros queremos hacer sin consultar a Dios, incluso pecar. Cuando nosotros como maridos no amamos a nuestras esposas como el Señor quiere, cuando la mujer no quiere, pues, someterse a su marido, o cuando los hijos no obedecen, eso es orgullo. Eso es orgullo porque queremos vivir como nosotros queremos. Queremos vivir sin un ancla en nuestra vida, sin ni una ley, sin ninguna disciplina. Vivir como que no necesitamos de Dios. Y empezamos de una forma, cuando tenemos este orgullo, a alejarnos de Él, a dejarnos de Él, a ir despegándonos poco a poco, hasta que de plano ya nos salimos hasta de la iglesia. Empezamos a moldarnos a este mundo, enrollándonos en la moda, en las distracciones, perdiendo el tiempo, por no soltar el orgullo. Pero si tú eres un hijo de Dios, demos gracias a Dios por esto. Cuando Él ve que crecemos en nuestro interior vanagloriosamente, que no obedecemos su palabra y que pecamos desmedidamente, o que queremos hacer todo sin consultarle a Él, pasa algo. Manda una aflicción. Manda algo a tu vida para que voltees a verle. Para que ese orgullo
se quebre. Para que no te creas y veas más por encima a tu esposa. Para que no veas a tu esposo tú por encima, aunque sepas más que él. Dios manda algo para quebrarnos, para hacernos pedazos como ese barro, paz, que se quebra así. Y duele, y cala nuestro ego, porque eso implica no hacer lo que queremos. Implica hacer lo que alguien más quiere, lo que Dios quiere. Y es allí donde nuestra aflicción empieza, donde empezamos a sentir unas punzadas en nuestros pies, unos piquetes en la espalda, a lo cual el apóstol Pablo le llamaba un aguijón. Vayamos a 2 Corintios 12:7, en la parte B. Recordando que como para que él no se enalteciera en orgullo, ¿verdad?, de las revelaciones que él tuvo, recordando su contexto de que era alguien realmente de reconocimiento, sabio, y aplicándolo a nosotros de que somos orgullosos cuando no obedecemos a Dios. Dice que le fue dado un aguijón en la carne. Diga, me fue dado un aguijón en la carne. Repítalo, hermano. Me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Dígalo, que me abofeté. ¿Pero para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para que no me aleje de Dios. Para eso lo hizo el Señor. Porque es bonito decir que somos cristianos y hacer sufrir a nuestra mujer, ¿verdad? Es muy bonito decir que soy cristiano y que yo me las sé todas. Es muy bonito decir que yo soy cristiano, un predicador, y vivir como diablo allá afuera, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su misericordia que toma Malaquías, ¿ah? Una patada al aguijón en nuestras vidas. Un aguijón, hermanos, el aguijón de Pablo, que Dios había permitido en su vida. Algunos dicen que era una enfermedad como la ceguera, alguna irritación en todo su cuerpo, entre otras discapacidades. Y que el medio fue Satanás, es decir, que Satanás se lo puso. Pero yo estoy seguro que a estas alturas, hermanos, hemos aprendido bien porque se nos ha enseñado que el enemigo no tiene control ni parte de cada situación de nuestras vidas. ¿Está convencido de eso? Amén. ¿Verdad que sí no tiene parte de nuestras vidas? Todo hay un propósito divino, ¿cierto o falso? ¿Ok? Y realmente esto lo podemos comprobar, que ese aguijón que Pablo tenía no era de parte del enemigo. ¿Recuerda a Job? Cuando Satanás fue y ahí estuvo con el Señor y decía que le mandara aflicción a Job, que lo mandara ahí. Satanás no hizo nada. Simplemente fue y planteó la idea según él. Pero el Señor es que en algodones aprendimos que es omnisciente, que todo lo sabe. Él quería que ese Job creciera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Él quería que pasara algo en la vida de Job y permitió que ese aguijón que Satanás le llevó, ¿verdad?, estuviera ahí con Job, picándole, con un propósito obviamente. Pero ya sabemos el final de eso, ¿eh? Ahora estamos hablando del apóstol Pablo. Pero mire, curiosamente, dos ocasiones en las que se menciona que el apóstol Pablo interactuó con un aguijón, vinieron de parte de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 9, 5, mire lo que dice. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 5. Recuerde que el aguijón fue dado por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo, ¿verdad? Dice, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dar patadas en contra de algo puntiagudo. Y ese aguijón, curiosamente, también causó algo en Pablo, una aflicción, una enfermedad en su cuerpo.
El 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Es decir, no miraba. Pero recuerda cómo era Pablo antes de esa conversión. Era una persona orgullosa, que mataba a cristianos, que hacía lo contrario a la voluntad de Dios. En vez de amarles, en vez de edificarles, mataba a los cristianos. ¿Cuántos somos así? Entonces, el Señor, el aguijón, la ceguera, la aflicción en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque no entendía que tenía que quebrar su orgullo el Señor. Y ahí estaba Pablo cambiando, queriendo cambiar su vida. Con esto, hermano, no quiero decir que si usted está enfermo, aclaro, o enferma, sea por orgullo o sea por algún aguijón, ¿verdad? Vivimos en este tiempo, en este espacio y pasamos cosas, ¿verdad? Como decía el pastor Chuy, me caí como el ateo, ¿se acuerda? Cuando pensaban que él era un super pastor y que nada le podía pasar. No, hermano, yo soy una persona normal, me enfermo, me caigo como todo, dice. Pero hay enfermedades que sí puede ser que el Señor nos ponga. Enfermedades, situaciones o problemas. Pero sí, hermanos, la verdad que a veces sí nos las gastamos mal y somos malos, somos soberbios. Dejamos como última opción a Dios y es cuando ya empieza un problema en nuestras vidas, la mujer con el marido y la dama, lejos de ser esa mujer virtuosa, se mira como la mujer orgullosa. Yo conocí una señora ahí que predicaba de lo lindo, hermanos, pero cómo sometía al varón, cómo lo trataba de, pues, no puedo decir la palabra. No, hombre, hermano, era una soberbia, pero ella decía que era virtuosa, simplemente por hablar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué decir de los varones? Lejos de que se le vea un corazón conforme al de Dios, se le ve un corazón conforme a este mundo, amoldado a sus deseos, a sus placeres. El ojo, pensamientos. Cuando estás solo, varón, cuando pasa algo ahí con nuestras mujeres y hay cobijas diferentes, entienda quien entienda. O qué decir de los jóvenes que lejos de limpiar su camino con la palabra de Dios como lámpara a su caminar, limpian su camino de la palabra de Dios, haciendo todo lo contrario. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? No hay. No digan amén porque es algo malo. Que lejos de que sea una lumbrera la palabra para su vida, es un estorbo para ustedes. ¿Por qué? Porque está mejor estar en el teléfono, ¿verdad? También nosotros, los grandes. Es más fácil estar platicando, chateando, viendo videos, youtubers, cosas que nos interesan, pero no leer la palabra. La desechamos. Y es por eso que el Señor manda aguijones, hermanos. Tengamos cuidado. Yo conocí una persona que se miraba un futuro prometedor. Alguien que realmente podría ser un pastor. Es más, decía tener el llamado del pastor. Conocimiento lo tenía, hermanos, Lo tenía, la verdad que sí. Iba a las reuniones de servicio, no faltaba ni una. Es más, si tenía un día libre, buscaba con unos misioneros y se iba, todo así. Pero pasó algo como con Satanás, un orgullo entró a su vida, algo. Él llegó a decir a su esposa: si tú me estorbas para yo servir a Dios, te dejo, mija. Eso no puede ser, hermanos. Total, hubo aflicción en su vida, hubo aguijón en su vida. Pero ¿sabes qué? No cedía. Y entre más duro era el orgullo, más fuerte, el aguijón era más fuerte a su vida. Esto a nosotros nos deja, hermanos, que si somos orgullosos y tenemos ese aguijón en nuestras vidas y no queremos quebrantarnos, el aguijón va a ser más puntiagudo.
más fuerte, y ahí va a estar el Señor como picando piedra, paz, hasta que destroce ese orgullo por completo, para que hagamos la voluntad de Dios, para que le busquemos a Él. Y así poder servirle con todos nuestros miembros. Pablo decía en el 8, él quería que el Señor le quitara esos dolores, esas enfermedades que él padecía. En el 12:8 de 2 Corintios dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice que lo ha rogado 3 veces que lo quite de él. Mire, la palabra que había rogado del original es parakaleo. Tiene la intención de, primeramente, llamar a alguien como ayuda. En este caso, Pablo pidiéndole ayuda a Dios, rogar a Dios. Y estar allí insistiendo, Señor, ayúdame, Señor, sáname, mira, te lo ruego, mira a mi esposa, mira mi enfermedad, mira mi necesidad, mira, no tengo para esto, mira, no tengo para lo otro, Señor, por favor, mira que no tengo para la comida, la inscripción, Señor, la iglesia, todo, rogando, parakaleo, estar ahí insistiendo, buscando el rostro del Señor, hasta que salgamos como un rostro como el de Moisés. Y así mantenía Dios a Pablo con este aguijón, lo mantenía cerca de él. Así que la aflicción por la cual que tú estés pasando, hermano, parakaleo, ora, busca a Dios. Porque el propósito de la aflicción, el porqué de la aflicción, es para que busquemos a Dios, hermano. Para eso. Tal vez esa aflicción sea una enfermedad, sea alguien en nuestra vida, sea un hijo, sea un esposo autoritario, sea una mujer como la de Job, que lejos de hacer la ayuda idónea, pues él estaba diciendo, blasfema a Dios y muérete. O cómo tratas a tu esposa, mujer, a tu esposa, varón, como a una flor, o las zarandeas como a trigo, dándole azotes. Que cada vez que nos equivocamos, ahí va la pobre mujer, la que sufre. Porque somos unos niños orgullosos. Porque no entendemos lo que Dios quiere que hagamos con nuestras mujeres, que las amemos, que las respetemos, que las cuidemos en momentos de enfermedad, de angustia. O al revés, hermanos, que ese aguijón sea la mujer. Hay para todos. Pero demos gracias a Dios por esas aflicciones que estemos pasando, hermanos, por esos aguijones, porque nos mantiene a raya, porque quebra nuestro orgullo. Hay muchos que piensan que vivir en aflicción es vivir en derrota, hermano. Pues déjeme decirle que no es así. Y eso nos llevará al segundo punto, hermanos. Número 2. La gloria en las aflicciones. Personas que miran a hermanos ahí, ¿verdad? En aflicción y piensan, no, tú no eres cristiano, de seguro andas en pecado. El Señor le decía a Pablo esto en el capítulo 12, verso 9. Recordemos que Pablo estaba orando por ese aguijón que se le había puesto por tal vez ser orgulloso, ¿verdad? Y así nosotros que somos orgullosos por la situación que usted crea, ¿verdad? Y lo estamos pidiéndole a Dios que nos la quite. Y Dios dice esto. Y me ha dicho así, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloriarse en las aflicciones, en las debilidades. Pablo hacía ruegos y súplicas al Señor para que se le quitara de él esta aflicción que tanto le molestaba,
que tanto le hacía sentirse mal. Darles una enfermedad. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez haya pisado estado internado en el hospital por alguna enfermedad. Yo una vez me pasó y es tremendo, hermanos. Yo me sentía mal, fue un hermano por mí, me llevó al doctor. Yo pensaba que era el colesterol, que era azúcar o algo así, ¿verdad? Y cuando estuve ahí en esa aflicción, todo dolido, y todo, mi hermano no podía ni estar de pie, vomitando, dolor de cabeza, escalofrío, algo terrible. Hasta le estaba pidiendo perdón al Señor de todos mis pecados. Pero ¿sabe qué pasó? A través de esa aflicción, pues el Señor decía, bástate de mi gracia. Pero pasó algo. Ahí me descubrieron algo, una arritmia en mi corazón, un latido raro. Y gracias a esa aflicción se pudo, pues, medicar. Ahora, esa aflicción no me es quitada, de vez en cuando me siento mal, pero ¿qué hago? Señor, ayúdame, Padre. Señor, quítame de esta aflicción. ¿Y qué? Si no me la quita. Tengo como 2 años queriendo tener una cita con el cardiólogo en el hospital, hermano, ¿y cree? Nada. Voy a pagar por fuera y ¿sabe qué? Está bien caro. Está bien caro. ¿Qué hago? Gloriarme en la debilidad, rogar al Señor, ¿verdad? Bastarme de la gracia de Dios. Si Él me quiere sanar, bueno. Si no me quiere sanar, bueno. Obviamente siendo diligente en mi alimentación, ¿verdad? Bastarnos de la gracia de Dios. La palabra bástate del original tiene la intención de que algo te sea suficientemente fuerte para pasar cualquier situación. La palabra gracia del original charis dice un diccionario que tiene varios usos, que es aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable, causa una actitud favorable en medio de cualquier situación. De esa gracia nos tenemos que bastar. Y si parafraseamos esto, podríamos decir que la gracia de Dios nos es suficientemente fuerte, para encontrar una actitud favorable en cualquier circunstancia. En este caso, Pablo respecto a su aguijón. En nuestro caso, respecto a nuestra aflicción, nuestro aguijón, en nuestra necesidad. La gracia de Cristo nos es suficiente, nos basta. Obra favorablemente en nuestras vidas, como decía en Romanos 8, todo nos obra para bien. Que se enfermó la mujer, que se nos enfermó el hijo, que los hijos no quieren venir. Bástate de la gracia de Dios y vas a encontrar algo favorable en tu vida de esa situación, de esa aflicción, de ese aguijón que estés viviendo, que esté yo viviendo. Dios es capaz de llevar las más difíciles de las aflicciones a un estado favorable y de crecimiento para nuestras vidas. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en el joven José, vendido por sus hermanos. Alguien que desde chico se instruyó en la palabra de Dios y era prometedor, algo que tenía él, algo que amaba a Dios, amaba a su padre. Pero ¿qué pasó? Los patriarcas, movidos por envidia, ¿qué hicieron? Lo tiraron a una cisterna, ¿verdad? Lo querían matar. Ahí pasó algo milagroso de parte del Señor, no lo mataron. Lo vendieron como esclavo a Egipto. Ya no sabemos la historia, hermanos. Los hermanos lo envidiaban. Él, pues, su padre le mandó a que vigilara a sus hermanos, pero no hacían cosas buenas. Y pues ese fue el motivo de la envidia, y aparte que pues ahí el padre, ¿verdad?, que tenía su favorito. Pero como José siempre estuvo en busca de Dios, se bastaba de la gracia de Dios. Mire lo que dice Hechos 7:10.
y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia. Esta es la misma palabra que usa Pablo cuando dijo, bástate de mi gracia. José, hermanos, en medio de ese aguijón, en medio de esa aflicción, se bastó de la gracia de Dios. Ya que en cada aflicción Dios tornó las cosas a una situación favorable para José. Cada vez que era encarcelado, algo favorable pasaba en su vida. ¿Y qué hacía José para que esa gracia pudiera tornar en sus vidas algo favorable? Pues vivir en santidad, orar, huir de la tentación. Eso nos deja un principio a nosotros, hermanos. Si queremos bastarnos de la gracia de Dios y obre favorablemente en nuestras vidas, debemos de vivir en santidad, debemos de orar y huir de la tentación. Bastarnos de la gracia de Dios conlleva santidad, conlleva oración, conlleva huir como ladrón que lo busca la policía de la tentación. Entonces Dios pondrá cosas favorables en nuestra vida en medio de esa aflicción y habrá paz y tranquilidad en nuestras vidas a pesar de la enfermedad o de los problemas. Sabiendo que de algunas aflicciones Dios nos va a librar, pero de otras nos va a mantener a raya, hermanos, para no alejarnos de Él. Recordemos que el aguijón o las aflicciones nos mantienen cerca de Dios. Y un pastor comentaba esto, que él tenía un tipo de tumor en su pierna. Oraba, ¿no?, por ese tumor. Que cuando él oraba, se hacía chiquito, dice. Pero que cuando dejaba de orar, se hacía grandote. Y entonces más oraba, se hacía chiquito. Se descuidaba la oración, crecía. Y así, y pues mis hermanos, cada vez que nos alejemos de la oración, ese aguijón ahí va a estar. Cada vez que nos alejemos de Dios, la aflicción ahí va a estar. Para venir y clamar a Dios y bastarnos de su gracia. Así que cualquier cosa que estemos padeciendo, hermanos, vayamos a los pies de Cristo. Busquemos a Dios. Problemas entre marido y mujer, problemas matrimoniales, sí, podemos buscar al pastor, obviamente, porque para eso Dios lo puso ahí, pero primeramente a Dios, a ver qué dice el Señor del matrimonio en la palabra de Dios, a ver cómo me debo de comportar como hombre, a ver cómo me debo de comportar como esposa, bastarnos de lo que Dios dijo en su palabra. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice. Cuando nosotros nos sentimos incapaces para hacer algo o nos sentimos dependientes de Dios, solo allí, hermanos, es cuando se perfecciona el poder de Dios. Cuando nos sentimos incapaces. Cuando el orgullo desaparece. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo aplicaba esto. De tal manera que él decía que estaba atribulado en todo, mas no angustiado. De manera que él decía que estaba perseguido, pero no desamparado, que estaba derribado, pero no destruido. Porque en cada situación iba a los pies de Cristo, oraba. Y el Señor tornaba las cosas favorables para su vida, le salvaba su vida y se bastaba de la gracia de Dios. Y debemos de aplicar esto en nuestras vidas, hermanos, lo que Pablo hacía. Bastarnos de la gracia de Dios. Igual cuando estemos en apuros, cuando estemos en aflicción, en tribulación, buscar a Dios.
Ahora, hay dolores, ¿verdad? Y todas enfermedades que nos aquejan, las aflicciones. Pero ¿qué pasa cuando una aflicción viene de parte de un hermanito? De una hermanita. Hay hermanitos que Dios los usa como aguijón, hermanos, que ahí nomás están picoteándonos la espalda, ¿verdad? Ahí están nomás queriéndonos hacer caer. Que de frente a nosotros nos dicen su amor, pero por la espalda, pues ahí están. Hay que buscar al Señor, hermanos. A veces tenemos problemas en nuestras vidas y que cuando llegamos a un lugar o cuando miras a un hermano que tiene poquito discernimiento, andamos tan de capa caída, hermanos, que se nos nota por no bastarnos de la gracia de Dios, por enfrascarnos en lo que hicimos mal tal vez y no buscamos de la gracia de Dios. Y eso se nota, hermano. El poder de Dios, hermano, no se perfecciona en alguien que dice, yo puedo solo. No se perfecciona en alguien que guarda su dolor para él mismo, que guarda su aflicción para él mismo. No se perfecciona en el que va y busca en el psicólogo para que arregle su problema. No. La gracia de Dios se perfecciona en aquellos que se sienten incapaces de vivir sin Dios, en aquellos que no saben qué hacer. Y nuestro Señor Jesús lo muestra claramente en Mateo 5:3, vaya ahí. En estos son en los que se perfecciona la gracia de Dios. Mateo 5:3. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien dijo algo muy cierto sobre quiénes son los pobres de espíritu. Los pobres en el espíritu son los que reconocen su propia impotencia y recurren a la omnipotencia de Dios. Sienten su necesidad espiritual y encuentran que el Señor la satisface. Los pobres en espíritu son los que reconocen que son débiles y que necesitan de la gracia de Dios para sobrevivir en este mundo. Amén. Si tú eres un pobre en espíritu, es cuando el Señor ahí va a estar su gracia. ¿Cuántos somos así? Entonces debemos de vivir como un ciudadano del reino, hermanos, con una pobreza espiritual en nuestra vida y total dependencia de Dios. De tal manera que reconozcamos que todo lo bueno que tenemos o hacemos es por la gloria de Dios, gloriarnos en Dios. Y Pablo sabía esto. Las glorias en las aflicciones o debilidades. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como decíamos, un pobre en espíritu se autoproclama como alguien débil que necesita del poder y las fuerzas de Dios. Pablo miraba la parte buena de cada debilidad, del aguijón, de la aflicción, y esa era que la gracia de Cristo intervenía en su ayuda, de tal manera que si era débil, Dios le hacía fuerte, y entonces su debilidad realmente era su fortaleza, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos son así? Hermanos, ¿tienes alguna debilidad, alguna aflicción? No te sientas derrotado. Solo busca a Dios, a Jesús, quien te hace fuerte, y seamos como Pablo. Sintámonos orgullosos, pero de nuestras debilidades, para que la gracia de Cristo se manifieste en nuestra vida. Y digamos como Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en nosotros. Ahora, demos esta aplicación. Si usted tiene, pues nuestra debilidad, ¿verdad? Disculpe que siempre diga esto, pero es que, varones, nuestra esposa es la que le afecta cada cosa que hacemos. ¿Cierto, hermano Mar?
¿Hacemos o no hacemos, verdad? Y a veces somos nuestra debilidad de ser un esposo, ¿verdad? No somos un esposo pues a la altura que el Señor quiere que seamos con nuestras mujeres. ¿Qué debe de hacer? Sí, pues ya la regañé, ya lloró por lo que hice, ya le pegué. ¿Ahora que me enfrasco en eso y ya? No, hermano. Busque de la gracia de Dios. Porque si usted es débil siendo un mal marido, cuando la gracia de Cristo, el poder de Cristo llegue a usted, ¿qué va a pasar? Va a ser fuerte en esa debilidad. Va a ser un buen esposo, va a ser un buen padre, va a ser una buena esposa, va a ser una buena madre. Pero hay que reconocer que somos débiles y buscar a Dios. ¿Cómo? Pues en su palabra. Recordar que el poder de Dios está ¿en dónde? En la palabra, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Que se hiciera todo y se creó. Ahora yo soy débil siendo un mal marido. Ahí está la palabra de Dios. Busquemos, ahí está el poder de Cristo. ¿Verdad? Soy un mal estudiante, joven. Ahí está la palabra de Dios, el poder de Cristo. Un mal trabajador. Quiero cambiar eso, Señor, soy débil en ello. Ahí está el poder de Cristo en la palabra. Todas tus debilidades, hermano, si quieres ser fuerte en tus debilidades, ahí está el poder de Dios en la palabra. Ahí lo tienes en tu teléfono. Ahí está. Dios está en su palabra y ese poder nos perfecciona cuando la aplicamos. Y aún en las aflicciones, Dios nos perfecciona y nos hace fuerte. Dios nos hace fuerte por medio de la aflicción. Y con esto pasamos a nuestro último punto y ya vamos a estar terminando. Las aflicciones nos hacen fuerte. 2 Corintios 12:10. Este va a ser breve, este punto, hermano. Ya para que no se duerma. O si es débil en el sueño, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Debe buscar a Dios, bastarse de la gracia, para que no se duerma. Ok, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, las debilidades, las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias, todas ellas son aflicciones, las cuales tienen un propósito divino. Si nos dejamos moldear, es que hacernos más fuerte. ¿Sabe usted que si se agarra con la mano y le empieza a pegar al pilar, le va a doler? Le va a doler. Pero si lo hacen constantemente, va a llegar el punto en que esto esté grueso y ya no le va a doler tanto. Así son las aflicciones en nuestras vidas. Que me dejó el marido, que mi hijo se fue, ¿verdad? Que el pastor me hizo mala cara, que se descompuso el carro. Va a llegar el momento que si usted se basta de la gracia de Dios, o que mi esposa no me quiere, ¿qué va a pasar? Esa aflicción ya no le va a doler tanto. ¿Por qué? Porque va a estar buscando a Dios constantemente y se va a hacer fuerte. Porque el poder de Cristo, hermanos, nos hace fuerte. Si somos débiles es porque queremos. No le damos el sentido correcto a la aflicción, que es hacernos fuerte. Más bien nos hacemos menos a sufrir, a llorar. Somos sentimentales. ¿Por qué a mí? Ay, Señor, ¿por qué yo? Mira que mi esposa, mira que mi esposo, mira que el carro que no tengo, mira que mi hijo, ay, lloramos, que mi pie, que me hiciste feo, Señor, que me estoy quedando pelón, Señor. Ay, todas las aflicciones, ¿no? Que estoy bien panzón, que mi corazón, que el colesterol, ¿verdad? Sin saber que en esa aflicción Dios tiene un propósito, es hacerte fuerte. Eso, mi hermano, es lo que debemos de entender. Que la aflicción
nos fortalece cuando viene de Dios, que ya hemos visto que es siempre, ¿verdad? Por eso, bien acertado, como comenté al principio, alguien dijo que el cristianismo era la universidad del sufrimiento. Y así vamos a crecer, ¿verdad? Hasta buscar la estatura del varón perfecto como Cristo. Porque el Señor, ¿cómo consiguió nuestra salvación? ¿En medio de gozo? ¿En medio de alegrías? ¿En medio de que todos le proclamaban? No. Él forjó nuestra salvación con sudor, con sangre, con dolor, con burlas, con aflicción. Él forjó nuestra salvación y formó una salvación fuerte, inquebrantable, que nada puede destruirla. Por cuanto sufrió demasiado, esa salvación fue mucho más demasiado fuerte. Ahora nosotros, hermanos, en este mundo, en cuanto más suframos, si nos bastamos de Dios, más fuerte vamos a ser. Si el matrimonio se está destrozando, si saben sobrellevar esta aflicción y buscan la palabra de Dios, va a llegar un momento en que será fuerte su matrimonio. Serán unidos y no habrá poder que pueda destruirlo, porque buscaron a Dios. Amén. Así la mujer no quiera nada que ver con nosotros, déjeme decirle, no tiene parte ni suerte. La cosa está en ti, varón. La cosa está en mí. Así que, mis hermanos, busquemos a Dios. Para crecer, ¿ok? Y a veces, como ya dije, a veces tenemos problemas con los hermanos también y sufrimos con ellos. Pero eso nos hace a nosotros fuertes. Una ocasión, yo tuve un hermano, una vez, le presté una bicicleta. ¿Sabe qué pasó? Se la robaron. Y yo ocupaba mi bicicleta. Otra ocasión, le presté una minita. ¿Sabe qué pasó? Se la robaron. Otra ocasión, le presté una tablet nuevecita. Se le cayó y se quebró. Hombre, señores, yo afligido porque uno consigue las cosas a duras penas, ¿cierto o falso? Y luego veía a mi esposa que prestaba cosas que necesitaba también en casa, y pues a ver a mi aflicción por mi madurez de los dos lados. Es más, una vez le presté un pickup que tenía, me lo regresó desvielado, hermanos. Ahora imagínate como si costara 3 pesos el motor. Hombre, ahí estaba mi aflicción, hermano. Ahí estaba mi aflicción. ¿No? Y lo arreglé, se lo volví a prestar. Cuando me lo regresó, el carro se movía para todos lados. ¿No es cierto, Chuy? Chuy sabe lo que hablo, por eso le digo a mi hermanito. Pero ¿sabe qué? Entre esas tribulaciones, entre ese sufrimiento, cada vez fui sintiendo menos dolor, menos dolor. Y empecé a tener más amor por el hermano. Entre más era la afrenta, entre más era el pleito, la tribulación, más amor sentía por él. Ya era fuerte, ya no. Acabo que es un Ferrari, ya me compro otro, dije. Fácil, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida, hermanos. No te enfrasques en tu dolor. No, mira el propósito divino. Que seas fuerte. Si tienes aflicción en tu vida, alégrate, porque serás un hombre fuerte en Cristo, un hombre fuerte en Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermano? Que nos fortalece a pesar de nuestras debilidades, porque Él es bueno. Conclusión, hermanos. Las aflicciones de Pablo le obraban para bien. Sabía que todo dejaba una enseñanza y lo hacía un mejor y fuerte adorador de Cristo. Pablo reconoció que todo lo que padecía por seguir a Jesús, reconoció que todo lo que padecía era por seguir a Jesús, por seguirle a Él, mas entendía que toda aflicción le hacía más parecido a Jesús. Y él entendía que su aflicción simplemente sería mientras viviera un leve corto tiempo de vida.
que hoy estamos y mañana no. Y él decía esto en 2 Corintios 4, 16 y 17 y creo que 18. Dice, por tanto, escucha, iglesia, escucha tu aflicción. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre interior, el carnal, el que tiene necesidades, el que tiene que comprar carro, el que tiene que comprar tantas cosas, se va desgastando. El interior, el espiritual, el que sabe que todo le obra por bien, se va renovando día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, la fuerza de Dios en nuestra vida, el poder de Cristo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que vemos somos las aflicciones, hermano. Y la eterna es estar con Jesús. Hermanos, recordemos que en toda nuestra vida, que cada tribulación tiene un propósito divino. Amén. Porque es de parte de Dios, tiene un propósito. Busquemos en medio de ese propósito, dale la gloria a Dios. Busquemos gloria en esa aflicción. Y recordemos que saldremos fuertes, más precioso que el oro. No sé si mis hermanos de la alabanza quieran pasar. Hermanos, siempre va a haber angustia y tribulación, pero nosotros decidimos cómo enfrentarla. Decidimos bastarnos de nuestro sufrimiento o bastarnos de la gracia de Cristo. Yo pienso que la gracia es mejor. Dios es bueno. Tal vez hayamos hecho cosas malas que hoy nos tienen en aflicción, pero aún en esta aflicción el Señor nos hace fuerte y nos hace crecer. Aún en ello el poder de Cristo se perfecciona si tú entregas tu voluntad a Él. Así que yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y estemos orando a Dios. Hermanos, busquemos a Dios. Reconozcamos que todo lo que estamos pasando a veces son por nuestras malas decisiones. Yo te voy a pedir que le tomes de su mano a tu esposa o a tu hijo, porque realmente nuestras aflicciones podría ser que vinieran de ellos, o la aflicción de nuestro familiar viene de nosotros. Hoy, reconociendo esto, que hay un propósito divino, busquemos a Dios en esta tarde, hermanos. Busquemos la gracia de Cristo. Y sí, que nuestros hijos estén separados de Dios, que nos mantenga ocupados, mas no preocupados de qué pasará. Tú sé firme buscando a Dios, orando a Dios, para que Dios un día los alcance, al igual para el marido, igual para la mujer. Nosotros no tenemos capacidad de hacer gran cosa, hermano. Lo único que podemos hacer es preocuparnos. El único que puede cambiar las cosas, hermanos, es Dios. El único que puede transformar un asesino en un hijo de Dios es Dios. Así que en vez de enfrascarnos en nuestro dolor, bastémonos de la gracia de Dios. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra, Señor. Señor, si algo es seguro que es que vamos a sufrir, Señor. Tal vez ahorita alguien no esté sufriendo, pero ya llegará. Ayúdanos, Padre, a que en ese sufrimiento no nos alejemos de ti, Señor, sino que te busquemos a ti, Padre. Oro porque mis hermanos tomen esa decisión, Padre, en cada tribulación que ellos pasen, te busquen a ti, como decía el apóstol Pablo, y se gloríen más bien en sus debilidades, porque allí tú nos haces fuertes, Señor. Te damos gracias, Padre.
Señor, damos gracias porque tu gracia es suficiente en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Es verdad que a veces la incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana puede traer aflicción al corazón, pero confiamos, Señor, en tu proceso, en tu palabra, aunque a veces, la mayoría de las veces, no lo entendemos, pero confiamos en ti, Señor.